Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, martes 28 de abril del año 2026. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 86 respondemos, alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos, han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslos claramente. Jesús le respondió, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas.
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerzas su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a la meditación de las lecturas el día de hoy. Hoy tenemos dos lecturas muy bonitas e interesantes para todos nosotros. Hechos de los Apóstoles nos narra en su capítulo 11 la persecución, esa persecución que hubo para los primeros cristianos. No había, no había paz en Israel, no había paz en Jerusalén, porque los cristianos eran perseguidos. Dice que después de la muerte de Esteban, esa persecución fue brutal. Esa persecución fue tremenda, porque se persiguieron a los cristianos de veras como no tenemos idea. Saulo, con grandes eh, órdenes de los sumos sacerdotes, maestros de la ley, de ir a traer a todo el que proclamaba la palabra de Dios, a todo el cristiano que hablara de Dios, a traerlo. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de la doctrina de Jesús. Dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio. Estos fueron unos discípulos valientes, porque se animaron a ir a tierras lejanas para predicar el nombre del Señor. Dice que le predicaban solo a los judíos, porque era la gente como que le tenían confianza o sabían muy bien su idioma. Cualquier cosa de esas pudo haber sucedido. Dice, hubo entre ellos algunos cipriotas, cirinenses, y al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y predicarles el evangelio del Señor Jesús. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pues había mucha gente, dice, de Cirene, a los que llaman aquí cirinenses? Eso es parte de Cirene. Chipriotas, dice, son de Chipre. O sea que los apóstoles se recorrieron todas esas ciudades, aparte de pues ya conocer un poco a la gente de allí, porque ya habían tenido relación personal con ellos, pues ellos con gran valentía llevaron la palabra de Dios hasta allá. Cuando dice que llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado, dice, a la ciudad de Antioquía, donde estaban los apóstoles. Y dice que viendo lo que habían hecho los apóstoles, el gran trabajo que habían hecho de poder divulgar la palabra de Dios, se puso muy contento, muy alegre Bernabé. Y como era un hombre bueno, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que
firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Miren cómo era Bernabé. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Vean ustedes qué contraste es el que hay Bernabé hacia los hombres que vamos a leer en el Santo Evangelio. Allí nosotros nos damos cuenta que hay gente de diferente forma de pensar, diferente forma de actuar y diferente forma de decir las cosas. Bernabé dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, bueno y de mucha fe. El encontrar una persona en estos días con esas grandes características es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Y por eso dice que en ese momento Bernabé exhortó, dice, a los apóstoles, a las gentes que se vean que estaban predicando, a que siguieran predicando la palabra de Dios. Y dice que pues la conversión y los que se le agregaron, dice, fue una gran muchedumbre. Entonces dice que Bernabé partió hacia Tarso, lugar de origen de San Pablo. Aquí le llaman Saulo de Tarso porque la ciudad es Tarso. Y cuando lo encontró, dice, lo llevó consigo a Antioquía, o sea, al lugar, regresaron al lugar donde estaban los apóstoles, dice, predicando. Hablo de los apóstoles, pero eran todos los que se le habían agregado nuevas caras, nuevos discípulos, nuevos personajes, porque los apóstoles, los 12 apóstoles, cuando ya agregaron a San Matías, se dispersaron por todo el mundo. Pero aquí la gente había abrazado la fe, había creído en el Señor Jesús y estaban, dice, todos felices. Saulo dice que se lo llevó a Antioquía. Ahí vivieron durante un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí. Y precisamente allí en Antioquía, Antioquía era un pueblo muy comercial. Ese era un pueblo así como cuando uno agarra una carretera y tiene 4 o 5 caminos. Y estaba en el centro, Antioquía. O sea, los que venían del sur tenían que pasar por Antioquía, los que venían del norte por Antioquía, los que venían del este por Antioquía y los que venían del norte por Antioquía. O sea, era un lugar donde llegaba mucha gente y allí fue donde aprovecharon, dice, los apóstoles. Y precisamente Bernabé fue el que aprovechó traer a Pablo para que empezara a predicar allí también. Y allí, dice, en Antioquía, fue donde por primera vez les llamaron a los discípulos de Jesús cristianos. Desde allí viene nuestro nombre, cristianos. Y católico, en la Sagrada Escritura, nunca va a encontrar la palabra católico. Pero como Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos hace llamarnos católicos cristianos, porque nosotros estamos en todo el mundo. En todo el mundo hay cristianos católicos. Entonces nosotros, en ese lugar de Antioquía fue donde por primera vez le llamaron a los católicos, a los cristianos católicos, cristianos. Así fue como le llamaron a los discípulos, cristianos. Pero como ya Jesús había dado el mensaje de que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ya
nosotros ya éramos una religión, la religión católica desde ese entonces, porque somos nosotros seguidores de Jesucristo, por eso nos llaman cristianos. Entonces, vemos nosotros todo el trabajo que los apóstoles hicieron y que valió la pena, porque a pesar de, de que nuevas sectas han salido, que hasta el momento pues se han contado alrededor de 40, 50 mil nuevas sectas en todo el mundo, la religión católica cristiana es la religión que Dios puso en el mundo para que nosotros estuviéramos acá y que fuera el pastor Jesucristo de nosotros. Pero bien dice el Señor ya en el Santo Evangelio que hay otras ovejas que no son de este redil, y a ellas son las que hay que traer. Esperemos en Dios que algún día se arrepientan de haber adoptado ese modismo de Martín Lutero, el que cambió todo el ser de la iglesia, el que dividió a la iglesia en los protestantes y nosotros los cristianos católicos. Yo sé que un día el Señor hará que todos regresen al redil del Señor. Bueno, iniciamos el Santo Evangelio, en donde primeramente nos dice que se celebraba una fiesta en Jerusalén. La fiesta, dice, de la dedicación del templo. Esta era una fiesta que celebraban todos los años, porque se celebraba porque se había edificado el templo, donde había de habitar el Señor, el Dios. Porque recordemos que en el desierto, cuando venían de Egipto, el pueblo hebreo solamente traía carpas. Ya había una tienda, dice, la tienda donde Dios habitaba, era la que traían desde Egipto. Después de haber salido de Egipto, la nube que cubría al pueblo y la columna que los guiaba por el desierto eran la compañía de ellos. Pero en esto precisamente, pues, después de haber conquistado todos los pueblos que ya habitaban en la tierra prometida, que era la tierra de Israel, pues ya el pueblo de Israel se instaló, se dividieron las 12 tribus de Israel, que Josué fue el encargado de dividir dónde se iba a ubicar la tribu de Dan, mm, la tribu de Neftalí, la tribu de José, la tribu de Benjamín, la tribu de Rubén, de todos los 12 hijos de Jacob. Pues desde ese momento empezaron a ver cómo se hacía el templo. El, el rey David quiso hacerle a Dios el templo, pero Dios le dijo, tú no me harás un templo, será tu hijo el que hará esa obra. Claro, porque David había matado, David había caído en pecado, David tenía, ahí sí que como decimos, cola que le pisaran, pero gracias a que se arrepintió, le pidió perdón a Dios, pues Dios lo perdonó y lo quiso mucho. Pero sería Salomón el que edificara el templo. Y eso es precisamente la fiesta que había, la dedicación al templo. Porque recordemos que Salomón fue el rey que hizo la obra, que hizo el templo. Eh, Luego, pues,
ya vino el hijo Absalón y vinieron todos esos, los hijos del rey David a gobernar en ese entonces. Pero dice que la dedicación al templo, dice en ese entonces, estaba Judas Macabeo, otro nombre que surge aquí en la escritura, que estaban celebrando, dice, después de la victoria sobre los sirios en el año 65 antes de Cristo. La primera consagración fue en el reinado de Salomón, 900 el año 970-930 antes de Cristo. Y dice que durante el gobierno de Zorobabel, que fue sacerdote, que fue gobernador de Judá bajo la soberanía persa, siendo sumo sacerdote Josué en el año 516 antes de Cristo, se dedicó nuevamente el templo reconstruido tras el tercer destierro. Esa es historia del pueblo de Israel. Entonces, aquí la lectura nos dice que esa fiesta era la que estaba en ese día. Estaban celebrando, dice, la dedicación al templo, de la reconstrucción del templo. Luego, pues nos dice la lectura, Jesús se paseaba, dice, por el templo bajo el pórtico de Salomón. Recordando ese pórtico, lo construyeron en memoria del rey Salomón, quien tuvo a bien haber hecho ese templo para Dios, después de haber tenido la oportunidad del pueblo hebreo de tener al Dios vivo en una casa de campaña, claro, muy especial, pero habían estado con él. Había estado con su pueblo todo el tiempo allí, porque dice que una nube se posaba sobre la tienda y ahí estaba la voz de Dios que le hablaba a Moisés. Luego, pues ya nosotros conocemos la columna de fuego que les guiaba por las noches en el desierto. Y miren, son historias, pero fascinantes. Son historias que uno no se aburre de ellas. Las escucha una, dos, tres, cuatro veces y siempre quiere uno seguirlas escuchando. Entonces, nos sigue diciendo, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Estos hombres, de veras, eh, eran tremendos, porque siempre querían ponerlo a prueba a Jesús. Pero en esta oportunidad Jesús les echa en cara su malicia, porque estos eran malos estos hombres. Les echa en cara su malicia porque fingía, dice, que les bastaba una palabra, una sola palabra que ellos no la creían, porque dice que Jesús les dijo, crean en las obras, las tantas obras que he hecho en nombre de mi Padre. Era como que si les estuviera diciendo, si no creen en las obras, crean en las palabras que les digo. Pero no, ni obras, ni palabras, nada. Y así todavía hay hermanos en este mundo de que ven la obra de Dios en la vida de su familia, en la propia vida, y no creen. Creen que la obligación de Dios es darle a la gente lo que quieran, y no es así. Dios le da a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si la gente no cree en las obras que hace Dios, menos va a creer en la palabra de Dios.
Dice, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió, ya les he dicho que no me creen y no me creen, porque Jesús ya se los había dicho, que Él era el Mesías. Pero dice, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Entonces, las, las personas que no creen en las obras de Dios, que no creen en su palabra, dice Él que no son sus ovejas. Y que esas ovejas tienen que cambiar, esas ovejas tienen que tener una metanoia, o sea, un cambio de mentalidad total para poder creer en Dios, para poder creer en Jesús. Porque de igual manera le dijo Jesús a estos hombres, si no creen por las obras que he hecho, crean por la palabra. Miren qué duro es esto, porque la gente que de veras, pues la gente dice, yo creo en Dios, pero todos podemos creer en Dios. Si como les he dicho en varias oportunidades, el diablo cree en Dios y tiembla al escuchar la voz de Dios. Pero nosotros que hemos escuchado una, dos, tres, cuatro, un montón de veces la palabra de Dios, hemos visto sus obras, hemos visto los milagros en nuestra vida. ¿Y por qué no creemos todavía? ¿Será que somos como estos fariseos? Los, les dice Jesús, fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, son palabras duras, pero que con gran merecimiento se las tienen. Por no creer en la palabra del Hijo de Dios. No creer en el Mesías. No son mis ovejas, dice, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Ese es el pastor que lleva a las ovejas a praderas tranquilas, el Salmo 22. El pastor siempre lleva una vara en la mano, o sea, un cayado también se le ha visto llevar en la mano. Pero esta vara o este cayado no es para pegarle a las ovejas, porque si ustedes ven, alguna persona que tiene vacas, que tiene bueyes, que tiene caballos, que tiene esta clase de animales, siempre o lleva un látigo o una vara para poder pegarle a los animales cuando se salen de donde van caminando y que se introduzcan otra vez a la manada. Pero en este caso, el pastor lleva el bastón, el báculo se le llama también, o una vara, para librar a las ovejas del lobo. Y precisamente es por eso que nuestros obispos utilizan ese báculo que les da el poder de Jesús para poder guiar a sus ovejas. Y hablamos ayer, hay pastores buenos, pastores malos. Hay obispos excelentes, pero hay obispos malitos también. Pero bueno, ahí sí que ya será Dios el gran juez. Entonces,
Esa vara sirve para defender de esos lobos, defender de diferente clase de animal que pueda atentar contra contra las ovejas, porque hablamos ayer de que las ovejas se quedan ahí y cuando alguna de las ovejas se pierde, la buscada de esa oveja, esa es dura. Ya tuvimos la experiencia cuando Moisés pastoreaba las ovejas, pero se les escapó una. Claro, ese fue el poder de Dios el que atrajo a esa oveja, pero encontrarla le costó mucho. Oyen mi voz, dice el Señor. Jesús llamaba por el nombre a quien Él elige. Jesús llama por el nombre a ustedes y a mí porque nos ha elegido. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos su palabra. Entonces, Jesús nos ha llamado por nuestro nombre para que le podamos servir. Él llama por el nombre a quien Él elige para ser parte del rebaño. ¿Se recuerdan ustedes aquellos pasajes bíblicos cuando Jesús llama a sus discípulos? Cuando llamó a Mateo, Mateo, sígueme. Inmediatamente el otro dejó el dinero, dejó las pertenencias que habían ahí y siguió a Jesús sin poner algún pero. Saqueo, Saqueo, baja de ese árbol, que hoy me voy a hospedar en tu casa. Cambió la vida del hombre, lo llamó por su nombre. A María Magdalena, la llamó por su nombre, de quien habían salido, dice, 7 demonios. Y así sucesivamente encontramos en la Biblia muchos personajes a quien ha llamado por su nombre. Y a nosotros también nos llamó por nuestro nombre. Cuando nos bautizaron, cuando nos bautizaron, yo me imagino que cuando a mí me bautizaron, tuvo que decir el sacerdote, Carlos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me ungió para ser una oveja de su redil. Aunque al inicio haya sido una oveja descarriada, una oveja que me salí del redil, pero el Señor, por su misericordia y por su amor, Él me encontró nuevamente. El Señor, por amor, lo hace todo. Es importante ver cómo Jesús se esfuerza en enseñarnos con ejemplos, con parábolas, con figuras, cómo debemos llevar la vida, cómo debemos obedecerle a Él. Miren, miren, miren qué hermoso esto. Jesús se esforzó para que nosotros le entendiéramos sus palabras. Él se esforzó. Sigue diciendo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nosotros no nacimos por casualidad. Nuestra vida tiene un propósito en esta vida. Ayer hablamos de el conocer, el amar y el servir. E identificamos la manera de cómo lo podemos hacer. Ese es
Esa es la, lo que nosotros tenemos que hacer al ser peregrinos en esta tierra. El conocer, el amar y servir a nuestro Dios. Pero como hablábamos ayer, nosotros le pedimos y le pedimos al Señor cosas que no necesitamos. El Señor nos da lo necesario para que vivamos nuestra vida como Él cree que sea necesaria la vida. Les decía, nosotros no venimos por casualidad a este mundo. No, Dios ya nos tenía preparado el propósito. Porque cuando dice el Señor, tú vas a nacer porque vas a nacer, es porque el Señor quiere que nazcamos. Aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros pudiéramos haber atentado con algún niño, con alguno de nuestros hijos, porque mucha gente es la mortalidad en el mundo, el desvivir al niño en el vientre de la madre. Pudiéramos haber hecho eso, pero si nos logramos arrepentir y el Señor dice, tú tienes que nacer porque tienes que nacer, porque el propósito que yo tengo para ti es mi propósito, dice el Señor. Y a las palabras del Señor nadie puede oponerse. Dice el profeta que desde el vientre de mi madre, Él ya nos conocía y ya sabía qué íbamos a hacer nosotros. ¿Cuántos santos conocemos que su vida había sido una vida descarriada como una oveja? Yo, a quien tengo muy presente es San Agustín de Hipona, ese hombre que su, su infancia, su juventud fue una vida marcada por pecado. Pero miren, creo que es el que ha recibido eh, la mayor llamada para que nosotros podamos hablar de él. Un gran hombre, un padre y doctor de la iglesia en estos días. Entonces, nuestra vida en este mundo no es por casualidad. A veces nosotros decimos, alguno es un dicho que hay, ese es un colado. No es un colado, ese es un hijo de Dios. Un hijo que Dios quiso que viniera al mundo por un propósito. Y aquí está. Entonces nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Dios por darnos la oportunidad de vivir en este mundo. Dice la lectura, nadie lo arrebatará de mi mano. El Señor conoce a aquellos que le pertenecen. Vamos a leer una cita bíblica que a mí me llama mucho la atención. Está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, a pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios, en los cuales está escrito, el Señor conoce a los suyos y aléjese de la maldad el que invoca el nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aléjese de la maldad el que proclama la palabra del Señor, el que habla del Señor. Aléjese, dice. Dice que ni el lobo nos arrebatará, ni el ladrón nos robará, porque somos parte de su redil. El Salmo 22.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes campos me hace reposar y hacia praderas tranquilas me conduce. Su vara y su callado me dan seguridad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el Salmo 22. Entonces, ni el ladrón nos vendrá a robar, dice, ni el salteador nos matará. En Él estamos seguros y Él también está seguro de nosotros. Porque como decía Bernabé, gente buena, gente llena del Espíritu Santo y gente con mucha fe. El Señor casi va terminando su discurso de la oveja perdida, pero pues nos dice, las ovejas, dice, no son como los perros, dice. Porque un perro a usted le silba y el perro viene, le tira un palo o algo, el perro lo va a traer, pero las ovejas siempre necesitan del pastor, siempre necesitan del pastor. Eh, el Señor es nuestro pastor y además de cuidarnos, nos da dos cosas importantes. Nos da agua. Las ovejas tienen que tomar agua y el pastor tiene que ponerle sus aguas para que tomen. El agua significa el bautismo que nosotros tuvimos. Significa el agua viva que le pidió la samaritana para ya no tener sed. Y la segunda cosa, el pasto, que significa el pan. Porque dijo el Señor, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Quien tomamos su sangre y comemos su carne, somos los que vamos a tener vida eterna. Pero si no la comemos, si no tomamos su sangre, nosotros estamos perdidos. Queridos hermanos, de verdad esto es demasiado importante que nosotros lo meditemos. Nadie me las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Jesús nos da la pauta y nos habla de la unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio el día de mañana. Y yo quería leerles todavía lo que nos dice San Juan Crisóstomo, pero mañana lo haremos y lo meditaremos un poco también. Que el Señor nos bendiga abundantemente, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.